que comer, que vosotros no sabéis. Versículo 33. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Versículo 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. 35. ¿No decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Versículo 37. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que siega. Del 38 y último, yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Perdón. Versículo 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí. Notamos aquí la preocupación de los discípulos que le rogaban. Entendían que el Señor estaba cansado. Lo vemos en el versículo 6 de este mismo capítulo, dice, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Entonces ellos comprendían bien las necesidades físicas y vemos la humanidad también de Jesús. La hora sexta, dicen los estudiosos, que es aproximadamente entre las 12 del día y las 3 de la tarde. Pleno solazo, ¿verdad? El rayo del sol está ahí a plomo. Entonces, claro, estaban preocupados. Ellos ya habían ido a traer la comida y le rogaban, come, Rabí, come. Estaban muy preocupados por su maestro, no había comido, apenas ellos creían que había tomado agua y pues vemos que más bien a lo que se dedicó el Señor fue a otra situación. Versículo 32 dice, y les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Esto también se podría leer, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Yo tengo una comida que ustedes no han conocido. E incluso también podría decir, yo tengo una comida que ustedes no comprenden. Según los estudiosos puede ser esa también la traducción. Yo tengo una comida que tal vez tú no comprendas. Pero para eso, obviamente para eso, dejó testimonio, dejó su palabra y les iba a explicar cuál era esa comida, que dentro de unos minutos vamos a ver que la van a conocer. ¿Cuál era el alimento de Jesús? Versículo 33. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Como siempre y de costumbre, bueno, los seres humanos comunes como nosotros, vemos las necesidades físicas más apremiantes, ponemos los ojos en lo terrenal, pero no era así. Jesús les iba a enseñar el verdadero propósito espiritual. Y con este comentario, tengo una comida que ustedes no conocen, que ustedes no saben, ¿qué es lo que generó en ellos? Esa clase de comentario generó pues duda, ¿no? Bueno, ¿de qué está hablando? ¿Qué comida será esa que él tiene, que debería estar hambriento? Ese tipo de comentario, el propósito fue provocar esa duda, esa expectativa de lo que de que los iba a compartir, de lo que les iba a enseñar. Y claro, viene la pregunta normal, ¿le habrá traído a alguien de comer? Aunque ellos mismos sabían que será poco probable. Acababan de ver que la mujer se había ido. Pero ese comentario despertó algo en ellos, interés. ¿Qué comida será esa, la del maestro, que nosotros no conocemos?
y despierta el anhelo de conocer esa comida, ¿verdad? Y como es costumbre, ya el Señor les iba a explicar lo espiritual, no lo terrenal. Versículo 34, que este es muy importante. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Vemos cómo Dios, cómo Jesús les pone en perspectiva cuál era la prioridad de Él antes que una necesidad física. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Mi comida es hacer y cumplir lo que el Padre me ha mandado a hacer antes que la necesidad física. Ponen claro cuál es la prioridad de Él. Ahora bien, el mismo Señor pues pone en una como comparación, ¿no?, entre la comida y hacer la voluntad de Dios. Y esto podemos tomar el tema de la comida como, pues, ¿a quién no le gusta comer, verdad? Yo creo que a todos nos gusta comer. A algunos se nos nota un poco más, ¿verdad? Pero yo creo que a todos nos gusta comer, ¿verdad? Más cuando es algo que nos gusta. Como, bueno, unos taquitos, ¿verdad? Unos taquitos al pastor, o unas carnitas, o una carne asada, o mariscos, no sé, lo que sean tus preferencias, ¿verdad? Pero a todos nos gusta a lo mejor una comida, es nuestra predilecta, ¿no? Y cuando nos las hacen, esa comida, cuando nos la preparan, o cuando vamos a algún lugar a comerla, es un deleite, ¿o no? A veces los maridos pues le pudieran pedir a la esposa: prepárame ese guisado que te queda tan rico. La esposa con tanto amor lo prepara, y yo creo que las esposas han podido ver cuando los esposos que comemos lo que nos prepararon, lo que nos gusta, estamos realmente disfrutándolo. Es un deleite comer, ¿verdad? Hay algunos que comemos de todo, ¿verdad? Pero puedes tener un platillo en especial que cómo lo disfrutas cuando lo comes, ¿verdad? A todos nos agrada comer, más cuando es un deleite, lo que nos encanta. Bueno, Jesús aquí hace esa comparación entre comer y hacer la voluntad de Dios. Para Jesús era igual de deleitoso hacer la voluntad de Dios que comer. Era lo mismo, así como cuando tú estás disfrutando ese platillo con tanto gusto, con tanto placer, así era el placer de Jesús por hacer la obra de Dios. Así era de grande el deleite de Jesús por hacer la voluntad del Padre. Así era de grande. Y ya que estamos en el asunto de la comida, espero vayas discerniendo a dónde te quiero llevar. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos alistamos para hacer una comida, para hacer una cena, un banquete? ¿Qué es lo que hacemos? Nos preparamos con todo lo necesario para realizarla, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Ir de compras. Vamos al supermercado o vamos al mercado, compramos carne, pollo, frutas, verduras, quesos, no sé, aceite, especies, lo que tú necesitas para realizar esa comida. Vamos de compras, incluso acondicionamos nuestra cocina, a lo mejor la arreglamos, la limpiamos, ponemos a la mano los sartenes, las ollas, los platos, los cucharones, pones todo a la mano para que esté listo para cuando tú empieces a preparar, acondicionas tu cocina. E incluso nos preparamos, nos capacitamos. ¿De qué manera? Bueno, pues nos preparamos con recetas, ¿verdad? O recetarios. ¿Y a poco no está de que le pides la receta a la tía, le pides la receta a la abuela, a la mamá, le pides la receta a la comadre y te la empiezas a estudiar, ¿no? Y le empiezas a preguntar detalle: oye, ¿cuánto le pones de esto? ¿Cuánto? Empiezas a capacitarte.
para realizar, para llevar a cabo tu comida, tu cena. Y bueno, ahora con la modernidad, pues incluso a lo mejor no vas a las recetas de la abuela, de la tía, pero sí vas a internet. Porque en internet pues hay muchas recetas de cocina, tú puedes verlo, el video, y estás ahí pendiente, ¿verdad? Viendo cuándo, a lo mejor incluso hasta realizando los apuntes, ¿verdad? Nos capacitamos para realizar. Pero no solamente esa parte, sino también arreglamos nuestra casa, la escombramos, trapeamos, barremos, porque vamos a recibir a los invitados. Todo lo ponemos arreglado, bonito, que esté presentable, limpio, que huela rico. Todo lo arreglamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Preparándonos. Espero entiendas a dónde te quiero llevar. Gastamos dinero. Invertimos tiempo. Y en ocasiones invertimos mucho tiempo. Cuando son cenas de fin de año, Navidad, un cumpleaños, invertimos mucho de nuestro tiempo, invertimos dinero, o bueno, eso es un gasto. Y también hacemos uso de todas nuestras energías y fuerzas, ¿o no, mamás? ¿O no hay veces que te pasas todo el día cocinando para que en la noche llegue el marido y cene y coma? Y te esmeras en hacerlo. Espero entiendas a dónde te quiero llevar. Hacemos los mismos esfuerzos y sacrificios, porque a veces es un sacrificio estar todo el día cocinando, preparando, comprando, capacitándote, invirtiendo dinero. Hacemos los mismos esfuerzos y sacrificios para hacer la voluntad de Dios. Invertimos el mismo tiempo, le invertimos el mismo dinero. Vemos cómo en estas fechas hay personas que dedican mucho tiempo para realizar un altar. Como incluso en los trabajos te dan oportunidad o te dan tiempo, o se busca, a lo mejor tienes cosas que hacer, a lo mejor tienes personas que atender, pero a como dé lugar buscas el momento o buscan las personas el momento para realizar su altar, ¿verdad? Y ponen las flores, y ponen la comida, y ponen la fruta, y hasta el jefe te da permiso de que, sí, pon tu altar. A como dé lugar buscas el tiempo. Tienes algo que atender, lo atiendes, hasta te apuras para hacer lo tuyo, porque eso es lo que yo vi en mi trabajo, hasta te apuras rápido para hacer lo tuyo, con tal de que tengas tiempo para hacer eso. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Invertimos las mismas fuerzas? ¿Invertimos el mismo tiempo? ¿Invertimos, hermano, el mismo tiempo? Porque dar dinero es muy fácil, pero ¿invertimos el tiempo en hacer la voluntad de Dios? Hay personas que a como dé lugar lo hacen. No sé si nosotros estemos haciendo ese esfuerzo y sacrificio. Vamos a ver un poquito adelante que es sacrificada la obra de Dios. Es sacrificado participar de la obra. Podemos llevarlo al siguiente nivel. No solamente al nivel del placer, de lo deleitoso que es comer. El comer es una necesidad. Jesús hace la comparación entre la voluntad de Dios y comer. Pero comer no solo es el deleite, no solo es el gusto de comer. Comer es una necesidad que tenemos. Si no comemos, si no bebemos, no tomamos agua, ¿qué pasa? Morimos. De la misma manera Jesús tenía esa necesidad. ¿Es nuestra necesidad, hermano, amado que nos acompaña? ¿Es nuestra necesidad hacer la voluntad de Dios? ¿Tú sientes esa ansiedad? ¿Sientes esa desesperación por hacer la voluntad de Dios, por servir a Dios? Que como cuando la sientes cuando tienes hambre. No sé qué te pase a ti, pero yo cuando tengo hambre hasta como que me pongo un poco de malas.
¿no? Así como que ya tengo hambre, ya me está doliendo el estómago, te pones inquieto, te pones ansioso, te pones de malas. Tú lo que quieres es comer. Así es tu necesidad por la obra de Dios. Así tenemos esa necesidad, hermano, por servir a Dios. Jesús sentía la necesidad de hacer la voluntad del Padre. Tenía esa necesidad. Jesús se alimentaba de proclamar el Evangelio. Jesús se alimentaba de alcanzar a los perdidos. A pesar del cansancio, a pesar del hambre física, Él se alimentaba de proclamar el Evangelio. Él se alimentaba de hacer la voluntad de su Padre. Eso, hacer la voluntad de Dios, le satisfacía más que la comida misma. Le era más satisfactorio y para Él era una prioridad. Él siempre anhelaba agradar al Padre. Su necesidad y su deleite era complacer a su Padre. Jesús no hacía su propia voluntad, hizo toda la voluntad del Padre. Dice el versículo que estamos estudiando, versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del Padre, haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No mi propia obra, no la propia obra de Jesús en sí, la obra que le fue dada por Dios. Más adelante vamos a ver en el capítulo 38, capítulo 6, versículo 38, en posteriores enseñanzas, dice 6:38 de Juan, porque he descendido del cielo, dice, no para hacer mi voluntad. ¿Me das cuenta? Otra cosa que podemos entender aquí es que no es a tu modo, hermano. No son tus formas, hermana. No es tu voluntad. Es la voluntad de Dios. No son a tus formas. Es en la forma de Dios. Si Jesús mismo se sometió a la voluntad de Dios, nosotros también nos tenemos que sujetar a la voluntad de Dios. Y no nada más en el servicio, en tu vida entera. En tu vida entera, porque dice el versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y ese versículo 38 que te digo es, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así debe ser en nuestras vidas, en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano? Bueno, para eso venimos los domingos. Y para eso se te exhorta, se te anima a que estés buscando de Dios en oración y leyendo la palabra. Buscando de Dios aquí. Dice la Escritura que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, del Señor. No solo de pan vives. Y este debería ser nuestro principal alimento. Y hacer la voluntad de Dios debería ser nuestro principal alimento. Eso es lo que les estaba explicando Jesús a sus discípulos. Este debe ser su alimento. Y para nosotros, este debe ser nuestro alimento. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano? Aquí está. Lee, ponte a leer. Y es más, es necesario no solo leer, porque hemos entendido que es necesario estudiar la palabra de Dios. Porque leerla superficialmente no es malo, pero es mejor estudiarla para no sacar de contexto los textos, para que podamos entender perfectamente la voluntad de Dios. Entonces, entendemos que aquí Jesús les está hablando a los discípulos. Y si tú te haces llamar cristiano, y si tú eres un discípulo de Dios, también es tu obligación leer, estudiar la palabra de Dios. Si quieres ser un hijo de Dios, es tu obligación y necesidad. Ya no nada más te lo voy a poner como mandamiento, es tu necesidad. Es la necesidad de tu corazón, de tu alma, que estés estudiando la palabra de Dios. Dice,
Jesús tenía un propósito y un objetivo en su vida: acabar y cumplir la obra que le fue encomendada. Te voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Tienes claro cuál es el objetivo de tu vida nueva en Cristo? Porque Cristo tenía perfectamente bien trazado su objetivo: la cruz y compartir el Evangelio. Pero ¿tú tienes bien claro cuál es el objetivo de tu nueva vida? ¿Sabes cuál es el trabajo que te ha encomendado, que te ha sido encomendado por Dios? ¿Conoces la misión que te fue dada? ¿Y tienes bien claro cuál es esa misión? Ahora, tal vez lo sepas, pero ¿la estás haciendo? Porque pues no nada más es de que pues sí, yo sé. Porque yo he reconocido y veo que hay personas que saben de Biblia muchísimo más que yo, sin lugar a duda. Que la Biblia te la pueden recitar, pero que no están haciendo la voluntad de Dios. Y eso es letra muerta. Hermano, ¿tú conoces el objetivo de tu vida nueva? ¿Tienes bien entendido cuál es el objetivo, cuál es tu propósito, cuál es tu meta? Ahora usted, amado, que nos acompaña, querido congregante, ¿usted sabe cuáles son los propósitos de Dios para su vida? ¿Conoce los propósitos de Dios? ¿Sabe cuál es el trabajo que Dios le ha dado para cumplir? ¿Conoce cuál es ese trabajo? Porque ya lo había comentado en una ocasión y lo vuelvo a comentar y vamos a seguir insistiendo, porque vamos a ver un poquito adelante que Cristo no murió en la cruz, Cristo no sufrió ese martirio en la cruz. A Cristo no sufrió la ira de Dios para que usted venga y se siente. Cristo no sufrió en la cruz por eso, para tener personas sentadas. No. Tiene propósitos mucho más altos, mucho más elevados. Hermano, el propósito de Cristo no fue que viniéramos a pegar nada más un cable, que pusiéramos un aparato. No es solo el propósito, es parte. Va. Pero Cristo no murió en la cruz para que viniéramos a trapear un lugar. Cristo no murió para eso. ¿Tenemos entendido cuál es nuestro propósito? ¿Sabemos cuál es nuestro propósito? Versículo 35. Vosotros, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí, digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. De nuevo aquí Cristo enseñándoles la clave espiritual. Era una clave espiritual lo que les estaba diciendo. Dicen algunos comentaristas que tal vez en ese tiempo ya estaban los frutos o ya podías ver los campos verdes, de que el grano se estaba madurando. Todavía faltaba un poco de tiempo para el tiempo de la siega, ¿no? Pero lo que quiere decir Jesús es algo más allá de lo terrenal, es algo más espiritual. Dicen también algunos comentaristas que es muy posible que ya se empezaran a ver a la lejanía, a acercar los habitantes de Sicar. Y dicen algunos que posiblemente traían sus ropas blancas y veían cómo se empezaban a acercar, porque dice el versículo dice el versículo 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, después de que la mujer les compartió del Salvador. Posiblemente empezaban a vislumbrar las figuras de esas personas que estaban empezando a caminar hacia Jesús en los campos y se empezaba a ver blanco. Por así decir, Jesús manejó un lenguaje que las personas pudieran entender: la siega, la siembra, el recoger, el cosechar, para que pudieran entender aún más. Y claro, esas personas lo podían entender mucho más fácil que nosotros, ¿verdad? Bueno, yo no tengo la experiencia de haber algún día sembrado algo, cosechado algo, jamás he trabajado en la siembra, jamás he trabajado en la siega.
Y Jesús les estuvo hablando en ese lenguaje que la gente podía entender. Y que no es fácil, no es difícil de entender si estudiamos un poco. ¿Ve por qué es necesario estudiar un poco, conocer de eso? ¿Qué significa? Versículo 35, ustedes dicen, faltan meses para cegar. Posiblemente ustedes crean que todavía falta tiempo para la cosecha, pero no es así. Alcen la mirada, levanten sus ojos, vean más allá de lo terrenal. Ya los campos espirituales están listos para ser cosechados. Ya los campos espirituales están listos para predicar el evangelio y recoger el fruto. Ya estaban listos. Por cierto, lo que quiero puntualizar también es, la siega no era una labor fácil, hermanos. Para nada es una labor fácil. A lo mejor usted tenga la experiencia de haber sembrado, cosechado, de cegar, pero yo creo que muy pocos de los que estamos aquí, o de las personas que yo conozco. No era una labor nada fácil, era un trabajo muy duro. Y para los que creen que el cristianismo es solo ser bendecidos, para los que creen que el cristianismo es solo ser prosperados, y sin ningún esfuerzo y sin ningún trabajo que hacer, están muy equivocados. De nuevo lo repito, Cristo no murió para que estuviéramos sentados. Estamos muy equivocados si creemos que se trata solo de que me bendiga y de que me prospere y de que me ayude y que haga y que Él haga y que Él haga. Hay una parte que nosotros debemos hacer. La siega era una de las labores agrícolas más duras. Era un tiempo de alegría y de gozo, claro, porque venía el sustento, venía el alimento y también, también era la entrada de dinero si comercializaban los granos, los frutos. Entonces era un tiempo de gozo, de alegría. Iba a haber, si era una siega abundante, pues iba a haber abundancia, ¿verdad? Era un trabajo muy duro. Las jornadas podían llegar a ser hasta de 12 horas o más. Era un asunto de mucho apremio, de mucha urgencia, cegar, cosechar, porque no se podría pasar el fruto de su tiempo. El tiempo del fruto podía pasar. E incluso, si era necesario, los segadores se tenían que quedar a dormir en los campos. Había campos que obviamente no estaban ahí cerca de su casa, sino alejados, en la montaña, lejos de su población, y tenían que ir a hacer el trabajo hasta allá. Y tiempo no les daba de estar yendo y viniendo, así que mejor se quedaban a dormir. Era un trabajo difícil, ¿verdad? El tiempo apremiaba. Había que cosechar, había que estar segando, había que trabajar. Y claro que quedarse a dormir ahí, pues no era tan grato, ¿verdad? Los fríos, la temperatura, las inclemencias del tiempo. Nosotros luego a veces no dormimos en nuestra cama y dormimos mal, ¿no? Yo he escuchado que muchas personas dicen, no, ahora como no dormí en mi casa, por alguna razón se quedaron en la casa de alguien y dormí mal, dormí chueco. Y todo el día, ay, es que dormí mal, ¿no? O algunos dormimos en el suelo y ya nos dolió porque no estamos acostumbrados en el suelo, ¿verdad? Amanecemos que con dolor de espalda, que muchas situaciones. Imagínense esas personas. Y tenían que ir a cegar, ¿verdad? Era un trabajo agotador. Era un trabajo muy agotador, bajo los rayos del sol, a altas temperaturas. No sé si ustedes han visto cómo segan el trigo o la cebada agachados todo el tiempo, estar agachados, lastimados tal vez de la espalda. Es un trabajo cansado, haciendo manojos, ¿sí? Haciendo manojos, haciendo gavillas, amarrándolas, de nuevo otra vez agachados. Y una vez que ya están las gavillas, amarrarlas, cargarlas, transportarlas. Y no solo eso, después de que hicieron sus gavillas, las transportaban al lugar donde tenían que hacer la trilla, trillarlo. Y ese trabajo tampoco no es nada fácil. En ocasiones se hacía con animales. Llegaban, abrían las gavillas, los bultos, los atos, y lo esparcían, lo iban acomodando. Si tenían 2, 3 bueyes, o 2, 3 caballos, o 2, 3 mulas,
y a darle vuelta, y empezar a darle vuelta, y a que lo pisotearan, a que lo molieran, están trillando. En otros casos se utilizaban pues carritos, trilladores o trillos, que era una tabla con madera. Los más adelantados pues podían usar trillas de hierro, pero yo investigué que había unos trillos que eran esas plataformas de madera atadas a los caballos, pero en la parte de abajo tenían incrustadas piedras. Y eso servía para ir machacando conforme iba pasando. Y todo eso tenían que hacer. Y después de eso, estarlo volteando, estarlo venteando para separar la paja del grano y que cayera el grano. Y separar la paja del grano y levantarlo, juntarlo, recolectarlo. Y obviamente ponerlo en sacos. Era un trabajo muy duro, hermano. La siega no era fácil. Era un trabajo muy duro. ¿Qué es lo que te quiero decir? El trabajar en la obra de Dios no es nada fácil. Es un trabajo duro, es un trabajo arduo, que consume todas tus fuerzas y tu tiempo. ¿Te imaginas cuánto tiempo es para segar? Es un trabajo que requiere sacrificio y mucho compromiso. Y sin embargo, ese trabajo está lleno de gozo. Deberíamos nosotros estar gozosos de poder participar y complacer a nuestro buen Señor, a pesar de ese cansancio, a pesar de ese cansancio. ¿Por qué está lleno de gozo ese trabajo? Primeramente, gozo para Dios, porque Él no quiere que nadie se pierda. También se goza. Sí, hay alegría. Cada vez que un pecador se arrepiente, hay alegría en los cielos. Se puede decir que hay una fiesta, es un regocijo cada vez que una persona se arrepiente. En los cielos hay una gran alegría y un gran gozo. Y en segundo lugar, gozo para nosotros. Porque a ti no te da alegría, a ti no te da gusto cuando una alma perdida se vuelve a Dios. ¿Te ha tocado ver eso? Claro, nos daría mucho más gusto cuando algún familiar, pues obviamente se vuelve a Dios, ¿verdad? Pero no solamente es nuestros familiares, hermano. No solamente tienes que estar pidiendo por ellos y trabajando en ellos. Son las almas perdidas del mundo. Pero nos llena de alegría y gozo. Claro que nos gozamos cuando una persona se entrega a Cristo. Entonces todo el trabajo duro no importa. ¿Sabes que valió la pena todo el sacrificio que se hizo para ser un instrumento útil de Dios y para la salvación de un alma? ¿Sabes que valió la pena las oraciones? ¿Sabes que valió la pena el esfuerzo, el cansancio, el estar estudiando por una pregunta, el estar ministrándolo, el estar visitándolo, el estar insistiéndole, el estar evangelizándolo? Valió la pena. Tal vez hasta con lágrimas te das cuenta que valió la pena. Y si tú no sientes ese gozo y esa necesidad, si tú no sientes ese gozo y esa necesidad de trabajar en la obra del Señor, algo anda mal. Si tú no tienes esa necesidad de trabajar para Dios, algo anda mal en tu corazón. Porque yo he visto testimonio propio y testimonio de muchos hermanos que lo primero que preguntamos, ¿en qué te puedo servir, Señor? Es algo natural que se da en la nueva criatura. ¿En qué te puedo servir, Señor? Aquí estoy yo. Aquí está mi vida. Y si tú no sientes esa necesidad y ese amor, hay algo malo en tu corazón. Examina tu corazón, examina tu vida. Y es muy probable, tal vez es muy probable, que tú no hayas conocido el amor y la misericordia de Dios. Eso es muy probable. Yo te recomendaría que te arrepientas y que pidas perdón y que pidas la ayuda de Jesús para que Dios, no es algo tuyo. No es algo de tú porque eres muy bueno y bondadoso. No es algo moral que le voy a ayudar a las personas. Asociaciones de caridad y de asistencia hay allá afuera.
O sea que cualquiera puede hacer lo que tú quieres hacer en tus fuerzas y en tu carne. Cualquiera lo hace. Por pura moral. Por sentirte bien contigo mismo. Bueno, no soy tan malo. Yo lo que he escuchado, yo no soy tan malo. Yo ayudo a los pobres. Yo participo de algunas obras. Pero la obra de Dios es algo mucho más grande y espiritual, como entendemos. Y es un deseo y una necesidad que Dios pone en tu corazón. No es tuyo. Entonces te recomendaría, te animo, te insto a que pidas la ayuda de Jesucristo para que Él ponga en tu corazón el amor por la obra de Dios, el amor por la voluntad de Dios y el amor para las almas perdidas. Sería bueno reflexionar, hermano, ¿tenemos ese amor por las almas o estamos dormidos? ¿Tenemos ese pesar por las almas o estamos dormidos? Jesús le dice a sus discípulos, ya está lista la cosecha de almas, pero va a ser un trabajo duro. No es dentro de unos meses como ustedes pueden creer, es ahora. No es para cuando tú quieras, no es de que dame un tiempo de ponerme a cuentas con Dios. Mira, yo todavía tengo cosas que hacer, yo todavía tengo que estudiar, yo tengo todavía que prepararme, yo tengo que estar haciendo otras cuestiones. Ahorita mi vida está un poco confusa, en otro momento me voy a entregar a Dios. Es ahora que debes entregarte a Dios. No estoy diciendo que las otras actividades estén mal, pero como entendemos, la prioridad es la voluntad de Dios. Mi comida es hacer la voluntad del que me envía, no mi voluntad. Y yo te aseguro que si tu prioridad es hacer la voluntad de Dios, Dios te va a ayudar en todo lo que te sea necesario. Porque hay muchas cosas que a veces no te son necesarias. Y hay muchas otras cosas que a lo mejor ni siquiera te van a ser buenas, que tú ni conoces, pero que Dios sí conoce. Es así. No es dentro de un mes, no es dentro de 4 meses, no es que esté mejor preparado, no es que yo tenga más ganas, pues se nota que no tienes ganas. Se nota porque si tienes tiempo sentado ahí y no hay un fruto verdadero, algo que se vea, que se palpe, como ese fruto que le dijo Jesús, vean, alcen la vista, los campos están listos, el fruto está maduro. Tienes que mostrar obviamente ese fruto. Si tú eres parte de esa cosecha, tienes que dar un fruto. ¿Entendemos? Entonces, no es para después, hermanos. No es para cuando tenga tiempo. Porque te aseguro que si tú le pides a Dios, si tú le ruegas a Dios, si tu intención, tu propósito, tu motivo es servirle a Dios, te repito, Él va a acomodar todas las circunstancias en tu vida. Él las va a acomodar cuando tu prioridad sea Dios. Cuando Él sea tu prioridad, Él te va a ayudar. Él lo va a acomodar, Él lo va a hacer, pero tienes que poner ese propósito en tu corazón. No es para dentro de 4 meses, es ahora. Ya es el tiempo. Ya está el fruto maduro para cegarlo. El tiempo para predicar el evangelio es ahora. Es ahora, hermano. Es el tiempo para predicar el evangelio. Versículo 36. Y el que ciega recibe salario y recoge frutos para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. En este caso, el que ciega, el que trabaja en la obra de Dios recibirá una recompensa. Dice, el que ciega recibe salario. Una recompensa, sabemos que hay bendiciones de parte de Dios, sabemos que hay la ayuda de parte de Dios, pero si tu propósito es recibir la recompensa o el salario, pues desde ahí estamos mal, ¿verdad? No dice exactamente qué tipo de bendiciones, no dice exactamente qué tipo de salario, de recompensa, lo que sí es que sí va a haber. Pero si el recibir esa recompensa es nuestra motivación, pues estamos mal. Dios sabrá de qué manera te recompensa, Dios sabrá de qué manera te bendice. Lo que sí te puedo decir, y dice la palabra, te va a bendecir cuando el propósito es correcto. Por eso te digo,
Si tú realmente tienes ganas de servir a Dios, Él lo va a hacer. Él va a acomodar tus tiempos, Él va a acomodar tu trabajo, Él te va a dar las fuerzas. ¿De dónde sacan fuerzas algunos hermanos o hermanas para servir a Dios? Hay algunos hermanos que están aquí desde las 8 de la mañana, 7:30 o antes, y ha habido ocasiones que se llegan a ir a las 6 o 7 de la noche. Ha habido ocasiones. ¿De dónde sacan fuerzas ellos? ¿Por qué el hermano o la hermana enferma o enfermo? ¿Por qué? ¿De dónde le salen esas fuerzas? Es Jesús. Es el amor de Dios. Es la misericordia de Dios. Y hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo. No es necesario. La Escritura dice que Dios va a repartir dones. No todos van a predicar, ¿no? No todos van a ser pastores. No todos van a dirigir la alabanza. Pero si tenemos la iniciativa y el propósito, Dios nos va a ayudar. Porque trabajo hay. Trabajo hay, mucho trabajo. Y si tú te dices ser cristiano, deberías estar participando de ese trabajo. Porque dice la Escritura que somos un mismo cuerpo. Estamos en un mismo sentir. Deberías estar participando de eso. El trabajo, hermano, hermana, no solamente es que yo invité a fulanito. Es que yo invité a mi vecino. No solamente ese es el trabajo. Es parte del trabajo. Es que yo hice esto. No solamente, la invitación es muy fácil. Lo difícil es estar trabajando para Dios, estar sudando en la siega. Eso es lo difícil. Pero Dios ayuda y Dios te recompensará. ¿De qué manera? Él sabrá. Dios te recompensará. El que trabaja en la obra de Dios recibirá su recompensa y recoge el fruto para vida eterna, dice. ¿Nos damos cuenta de la importancia de este trabajo? Nos damos cuenta de la importancia de esforzarnos, de esmerarnos. Esto es para vida eterna. La importancia de la obra de Dios, todo ese esfuerzo, todo ese trabajo es para vida eterna, ni siquiera es algo temporal. Te repito, otras veces nos esforzamos y nos sacrificamos por un salario en un trabajo terrenal para proveer para necesidades terrenales. Este es un trabajo para vida eterna, para la eternidad. Por eso Jesús decía que era su prioridad, porque es aún más importante de todo lo terrenal que estés haciendo en este momento en tu vida. Es más importante. Es para salvación de las personas de un terrible futuro en el infierno. Es para salvación de las almas. Y claro, de nuevo te digo, hay un verdadero gozo, tanto el que sembró como en el que cosecha o como en el que ciega. Hay un verdadero gozo. Versículo 37, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. ¿Quién sembró? En este caso, Jesús fue el que sembró. ¿Quiénes son los que van a cosechar? ¿Quiénes son los que van a cegar? Los que van a ir a ese trabajo arduo, duro. Los discípulos, ¿verdad? Incluso pudo haber sido que hasta antes de Jesús fue sembrada la semilla en esos pobladores. Esta mujer samaritana conocía por Moisés, por los profetas, que iba a venir un Salvador, ¿verdad? Conocía. Incluso los profetas, incluso Juan el Bautista, incluso el mismo Jesús fue el sembrador. Y los segadores, sus discípulos, los que iban a recoger el fruto, son sus discípulos. Y muchas veces y en ocasiones va a suceder así contigo, hermano. Tal vez tú siembres y no alcances a ver el fruto de la obra. Sin embargo, otros hermanos van a cegar, van a cosechar el fruto de la obra que estuviste realizando.
Y viceversa, tal vez tú recojas el fruto que otros hermanos sembraron. Así fue mi caso. Cuando yo llegué a escuchar por primera vez la palabra de Dios, que nos llevaron de pequeños, jóvenes, a una iglesia cristiana, hubo un pastor que nos estuvo predicando. Y yo por mi rebeldía y por mi maldad y por mi pecado, me aparté en mi juventud. Y después, ya un poco más adulto, un poco más grande, me enteré que ese pastor murió. Pero él dejó sembrada esa semilla. Y ahora ustedes, hermanos, están recogiendo el fruto. Están viendo el fruto que sembró ese pastor, que incluso él ya no pudo saber, ya no supo si realmente me salvé o no, si me arrepentí o no, si creí en Jesús. Él ya no puede ver este fruto. Él murió cuando yo todavía no era cristiano. Así puede sucedernos. Uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Pero no dice que lo dejemos de hacer, ¿verdad? No dice que lo dejes de hacer. No dice que dejes de sembrar. No dice que dejes de segar, de cosechar, de trabajar. No dice eso. Dice que tal vez no lo veas. Uno va a ser el que siembre y otro va a ser el que siga. Versículo 38. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. ¿Viste? Yo los he enviado a que seguen. Por eso te digo que si tú crees que eres cristiano y si tú te dices cristiano, tú eres mandado a trabajar. Tú eres mandado a trabajar. Si es que tú eres cristiano, si es que te consideras cristiano, si no, no eres cristiano, no eres hijo de Dios. Porque aquí dice, yo os he enviado a segar a vosotros. Él te ha enviado. Él te ha dado el mandamiento, la orden. Ve a trabajar. Ve a segar. Y si tú no lo estás haciendo, es muy posiblemente que no seas hijo de Dios. Si tú no sientes ese anhelo por servir. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Este versículo es como una afirmación de lo anterior. Jesús nos hace la aclaración que la obra en sí no es de los discípulos, como decíamos. La obra en sí no es de nosotros, es la obra de Jesús. Él fue también el que inició el ministerio de la predicación del Evangelio y Él la cumplió en la cruz. Él fue el que la cumplió en la cruz. Y es el Espíritu Santo de Dios el que hace la obra en los corazones. Pero no dice que no lo dejes de hacer. El Espíritu de Dios lo va a hacer a su tiempo, a sus formas, a sus modos, no como tú quieres, no en tu voluntad, no en el tiempo que tú quieres. Lo que Dios te dice es, ponte a trabajar, sigue trabajando, esfuérzate, que la obra la hago yo. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos del Señor. No hay ninguna cosa de mérito. La obra es de Él. La obra es de Él. Quien hace la obra en los corazones es Dios. Y nosotros solo participamos de su obra y también participamos de los grandes esfuerzos que otros hermanos hicieron. Pero la obra en sí es de Dios. Nosotros estamos participando también de esa obra. Nosotros estamos yendo a cegar lo que otros labraron. ¿Quieres que te ponga un ejemplo? Ese libro que tienes en tus manos costó la vida y la sangre de muchas personas. Ese libro que tienes en tus manos está lleno también de sangre, de hombres santos que entregaron su vida porque tú tuvieras esta versión, esta traducción, porque hubo hombres que murieron por ella. Ellos labraron de esa manera. ¿Te das cuenta cuánto sacrificio dieron? Cuánto entendieron la obra de Dios, cuánto entendieron hacer la voluntad de Dios. Entregaron sus vidas para que tú y yo tuviéramos este libro, para que tú y yo tuviéramos esto. Lo que otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Nosotros entramos
a esos trabajos también. Nosotros entramos a esas jornadas. Tenemos mucho que reflexionar. Tienes mucho que pensar, tienes mucho que meditar, tienes mucho que buscar a Dios. Tienes mucho que reflexionar acerca de cómo estamos sirviendo a Dios, hermano. ¿De qué manera le estás sirviendo? Y también tienes mucho que pensar acerca de cómo estás viviendo para Dios. Porque no solamente es el servir a Dios. De nuevo te digo, la palabra dice, mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Lo que le daba gozo y la necesidad de Jesús era hacer la voluntad de Dios. Tenemos mucho que reflexionar, tienes mucho que reflexionar acerca de cómo estás viviendo para Dios. ¿Es nuestro alimento? ¿Es nuestro alimento? ¿Es nuestra necesidad hacer la voluntad de Dios? Quisiera que pensaras eso. ¿Es realmente tu alimento? ¿Es tu gozo? ¿Es necesario? ¿Sientes esa imperiosa necesidad de hacer la voluntad de Dios? ¿Es nuestra razón de existir hacer la voluntad de Dios? ¿Es nuestra razón de existir? Porque en pocas palabras podemos entender que la razón, la existencia de Jesús era hacer la voluntad del Padre, no la suya. Esa era su razón de vivir. Esa era la razón de la existencia de Jesús, hacer la voluntad de Dios. Esa es la razón, la más grande razón de la existencia de un cristiano, hacer la voluntad de Dios. Esa es la más grande razón de la existencia de un cristiano, hermano, hacer la voluntad de Dios. A eso venimos, por eso vivimos, y Jesús dejó ejemplo. Es la más grande razón de nuestra existencia, llegar a hacer la voluntad de Dios. Cerremos nuestros ojos para dar gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por la enseñanza, Padre, porque entendemos y podemos visualizar cuánta necesidad tenemos de ti, Señor. Podemos ver, Señor Jesús, con cuánto amor, con cuánta dedicación, con cuánto sacrificio, Padre, te entregaste por hacer la voluntad del Padre. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Pon en nosotros, pon en nuestro corazón el amor por las almas. Pon en nuestro corazón, Señor, la necesidad de hacer tu voluntad, de estarnos alimentando de ti, Señor, de estarte buscando. Como dice una hermana, Señor, forza las circunstancias de nuestra vida para estarte buscando, Señor, porque sabemos que es lo mejor. Porque incluso, Señor, tú tienes recompensas y bendiciones, pero no queremos que ese sea nuestro propósito, Señor, sino como Jesús, que nuestro propósito sea agradarte y que nuestra comida sea hacer tu voluntad, Dios. Padre, que así sea en cada uno de los corazones que están presentes y que puedan ver esta transmisión. Que sea realmente nuestra necesidad, nuestro alimento, Señor. Que sea nuestro gozo hacer tu voluntad. Por tu amor y por tu misericordia te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga. Medite en si es usted un verdadero segador, porque eso es a lo que nos mandó ser Jesús, a ser segadores.